un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, gracias por acompañarnos en el podcast de Lo que queda del día en Cooperativa. Te quiero invitar a dos conversaciones muy interesantes que tuvimos en el programa de hoy. Una de ellas con Javier Uribe Martínez. Él es abogado, especialista en Derecho Aduanero y Comercio y tuvo también una trayectoria bien destacada en el Servicio Nacional de Aduanas con varios cargos. Por ejemplo, fue subdirector de fiscalización de este servicio. Todo esto a partir de una propuesta en el marco de la Agenda de Seguridad que pretende que ingrese Carabineros y la PDI a las zonas primarias de aduanas, lo que ha generado una molestia entre los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y también algunos reclamos por los alcances jurídicos que podría tener esta medida. Y también te quiero invitar a que escuches lo que conversamos con Eric Latorre, analista político, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, a propósito de la Semana Política, el tema de las cárceles y la jornada de viernes que cierra con cambio de gabinete en La Moneda. Gracias por escucharnos. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Segundo cambio de gabinete en La Moneda en solo 6 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast. Salió la ministra del Deporte, Natalia Ducó, también su subsecretario, a lo que se suma una semana política cargada a la seguridad. Parte de lo que conversamos aquí en Lo que queda del día con Eric Latorre, analista político, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Eric? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente para nosotros se dio una situación bien paradojal en esta semana con un golpe efectista, más allá de lo que podamos comentar o no, cierto, respecto al tema carcelario, pero que tenía un correlato, como era una inminente salida de una ministra durante el mismo día. ¿Qué tal convivió todo esto durante la semana política de La Moneda, Eric? Yo creo que convive mal, la verdad. Pues para el gobierno no es una buena noticia terminar con una situación además muy paradójica, porque el presidente termina cuestionando la norma por la cual finalmente removía la ministra. Creo que no fue un buen final para La Moneda en este sentido, dado que su agenda, y lo esperable para el gobierno es que la agenda terminara el fin de semana con sus propuestas de seguridad y el mega operativo, no sé, traslado, etcétera, que es la apuesta que está haciendo hoy día. Claro, de hecho se advirtió como algo no casual que se esperara informar por un comunicado la salida de Natalia Ducó pasado el horario de los noticieros centrales de televisión, digamos, una vez que por lo menos llegara hasta ahí la agenda de seguridad, pero evidentemente, claro, no tuvo, cierto, hay un alargue ese tema. Claro, y ahora, el día de hoy, todos los medios han estado hablando más bien del tema Ducó más que el tema de seguridad, o hablando de temas de seguridad con esta contrariedad entre ministros, ¿no es cierto?, Chomalí y Arrau, por un eventual borrador también de un proyecto. Entonces, sí, se le complicó a última hora algo que se veía bien para el gobierno. Eric, respecto ya a las cosas degregadas uno a uno, ¿de qué manera analiza lo ocurrido con el tema carcelario, la manera en que se transmitió, cierto, el operativo Atalca, las visiones que hay contrapuestas respecto a un extremo diciendo que es un show y algo más, por ahí zonas intermedias con que es bueno mostrar esto, que se debe hacer por la gente, y otros diciendo, bueno, es lo que se prometió en la campaña? ¿Cómo advierte esta situación desde el punto de vista de la mirada de la opinión pública? A ver, fíjate que yo ahí, más allá de la puesta en escena en concreto, que uno podría discutirla más o menos, yo creo que el gobierno tiene un punto en que intenta dar una señal de que se están haciendo cosas y que estas cosas son distintas a cómo se hacían antes, que es la gran apuesta y propuesta del gobierno. En ese sentido no hay que perderse. Ahora, en ese sentido, hay algo que es correcto a mi juicio, que los gobiernos tienen, en materia de seguridad, una cuestión básica es mostrar que se están haciendo cosas. Podemos discutir si esas cosas son buenas, malas, obtienen unos resultados, pero se hacen cosas. Y en ese sentido creo que el gobierno tiene una apuesta que es interesante, pero evidentemente, y hay una segunda lectura ahora más de fondo, es que la puesta en escena tiene que ir acompañada de cuestiones mucho más sustantivas.
Y en esa materia todavía tenemos muchas apuestas, tenemos muchas promesas, pero no se ha concretado nada realmente sustantivo que muestre las diferencias del gobierno con otras administraciones que según este gobierno no lo hicieron bien. Y allí las diferencias, ¿por dónde podrían pasar si uno fuera ya al fondo? Ya en la forma se advierte, porque claro, desde el gobierno anterior, ciertos exfuncionarios decían, bueno, esto siempre se hizo, pero se hizo muy en secreto, sin avisar y durante la noche. Solamente después se reportaba precisamente para no alertar. ¿De qué manera crees que se va dando esto? A ver, más allá, yo ahí tengo una discrepancia, porque más allá de que si siempre se hizo o no, el tema de fondo es que en materia carcelaria tenemos una situación muy crítica, muy crítica. Yo creo que el gobierno del presidente Boric se dio cuenta lamentablemente muy tarde. La decisión que toma de cambiar Gendarmería al Ministerio de Seguridad es una decisión correcta, me juicio muy correcta, pero tardía, habida cuenta de todos los hechos que hemos ido viendo, donde estamos perdiendo el control de las cárceles y el crimen organizado se está instalando en las cárceles de maneras como hemos visto en otros países. Y eso es efectivamente muy complejo. O sea, la labor de fortalecer el sistema penitenciario, fortalecer a Gendarmería, incorporar a Gendarmería dentro del ecosistema de seguridad, aislar al crimen organizado en las cárceles, es una medida muy correcta y absolutamente necesaria. Si no hacemos eso, yo creo que estamos expuestos a una situación que podría ser en el corto plazo irreversible. Así que en ese sentido creo que el gobierno tiene un punto que es relevante. Estamos conversando aquí en Lo que queda del día en Cooperativa con Eric Latorre, analista político, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma. Eric, respecto al ajuste que se tuvo que hacer en el gabinete, todas las voces coinciden en que era insostenible y había pocas maneras finalmente de sostener a Natalia Ducó, porque más allá de cómo se pueda calificar, se había entregado una respuesta formal y oficial a nombre del gobierno a la Contraloría que finalmente no se condice con la verdad de lo ocurrido ese día. Claro, el gobierno quedó capturado, así de simple, digamos. Hay un mal uso objetivo de un vehículo público, eso es norma expresa, más allá que la norma, como el presidente planteó, que no le gustaba tanto aparentemente, pero esa norma es clara y debía cumplirse, y lamentablemente una ministra, no solo, a ver, aquí hay dos problemas, por eso sale el subsecretario, ¿no? Técnicamente el jefe de servicio es el subsecretario, y él es el que responde a la Contraloría, digamos, entonces quedan comprometidas ambas autoridades. Aquí hay una desprolijidad, una falta de criterio, finalmente, que daría un incumplimiento normativo, y en ese sentido creo que el gobierno hace lo correcto y tiene que pedir la salida de la ministra y también del subsecretario. Claro, salió el paquete completo, ¿cierto?, para reformular. Ahora, es curioso, Eric, no sé si observando en el tiempo, salvo contadas excepciones, siempre pasa algo anda rondando en el Ministerio de Deportes y pocas veces se ha logrado dar como el énfasis necesario de lo que piden los deportistas, en fin, de la relación. Continuamente, digamos, si uno mira incluso 2 décadas, hay cosas que han pasado que han perjudicado la cartera. Sí, la verdad que, a ver, yo no... lo que pasa es que a veces tal vez tenemos una mirada, a ver, voy a ser bastante crítico, yo diría, en deporte también eventualmente pasa en ciencia, no necesariamente el mejor deportista o el mejor científico son los más idóneos para dirigir una cartera que debe implementar una agenda técnica de políticas públicas, digamos, con una mirada de largo plazo, y en materia de deportes, lamentablemente, esa estrategia de largo plazo no la hemos tenido. Chile, en definitiva, oscila entre cuestiones que son bien complejas en materia de deporte, porque por un lado el deporte de alto rendimiento, por otro lado el deporte como espectáculo público masivo, por otro lado el deporte como actividad física regular de todos los chilenos que contribuye a cuestiones graves que tenemos en Chile como la obesidad. Todos esos temas están abordados de manera fragmentada. No hay una verdadera política de estrategia de mediano o largo plazo. Entonces, se aprecia como un ministerio, lamentablemente, poco empoderado de su verdadero rol técnico. Y eso es lamentable en materia de deporte. Y eso tiene efectos, indudablemente. Y la discusión al final, últimos meses con el caso de deporte, estuvo
desde el vestuario de la ministra, declaraciones desafortunadas y el mal uso de un auto fiscal. O sea, en 6 meses uno se pregunta, ¿qué avanzamos realmente en políticas de deporte? No queda claro, al menos, no se aprecia que eso existe. Claro, porque fue una y otra cosa, como decía usted, como detallaba lo que fue, digamos, marginando la opción de ver realmente qué estaba pasando en esa cartera. Hay además un tema acá con un relato comunicacional a partir de decisiones que tienen que ver, ¿cierto?, con CGGOP, con el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que hoy no tiene ministra o ministro, no hay un vocero, estamos con una persona que ejerce como biministro. Podría ser un detalle, pero ¿usted qué cree, más allá del gobierno de turno? ¿Es partidario de que debe haber una cabeza en CGGOP que organice vocerías, que haga la vocería y que despeje al ministro del Interior de otra cosa? Sí, yo creo que, era una apuesta interesante y hay que tomarla como eso, pero creo que derechamente fue un error al final del día. Lo que yo debiera pasar, en mi opinión, es que primero CGGOP no debiera ser un ministerio. Que eso significa una carga administrativa, significa una carga económica para el Estado, significa una serie de elementos. Deberíamos copiar el modelo norteamericano, incluso el argentino, con un vocero, una persona que estuviera conectado al comité político y que efectivamente fuera el que fuera marcando esa agenda, esa pauta, y fuera haciendo lo que significa ser un vocero. Aquí, durante mucho tiempo, creo que la CGGOP lo que finalmente fue confundir, donde el vocero era un actor político con mucha relevancia, en algunos casos con demasiada relevancia, que incluso se superponía eventualmente a otros ministros por su importancia política, más allá de su cargo, y eso distorsiona el rol fundamental de un vocero, que es ser capaz de comunicar adecuadamente, relacionarse adecuadamente con la prensa, tener también una buena relación con la ciudadanía, desde el punto de vista que sea capaz de mostrar claramente cuál es la agenda del gobierno. Hoy día, lamentablemente, el ministro Alvarado, que es un gran político, sin duda un buen ministro, tiene un buen perfil político, pero lo vemos poco, muy poco. Y se hablaba de que el subsecretario Pavés lo iba a subsidiar de alguna manera, y tampoco lo hemos visto mucho. Y los gobiernos necesitan tener claramente una vocería que muestre cuáles son las políticas y la agenda del gobierno y cómo se van a ir marcando. ¿Y eso se debe subsanar, estima usted, cuanto antes? En mi opinión, sí. En mi opinión, yo creo que el gobierno debiera avanzar decididamente en plantear que derechamente la eliminación de ese ministerio y crear la figura de una vocería. Ahora, como eso demora, porque es un cambio legal, debiera, a mi juicio, nombrarse un ministro vocero que tuviera las características básicas de un buen vocero, digamos, que es ser capaz de comunicar, estar dentro de un esquema político, ¿no es cierto?, en la moneda, y además tener un bagaje importante que le permita manejarse en distintas materias, y eso es indudable que es muy necesario. Finalmente, Eric, esto ha tenido también un correlato, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la saliente ministra Mara Cedini en su minuto dijo, bueno, yo no tenía esto otro, en fin, pero son herramientas que había una decisión política también de quitar, como despotenciar la SECOM, despotenciar otros factores que habían de apoyos comunicacionales, en fin. Es que, yo diría que es que un vocero, un ministro y que tiene un equipo, ¿no es cierto?, para desarrollar su labor, tiene que hacer valer su capacidad política y la capacidad de movilizar ese equipo para pararse en el comité político, pararse frente al presidente. Y si un ministro no es capaz de hacer eso, como planteó la ministra Cedini, entonces es que no está en posibilidad de ejercer. Y ese es un problema de diseño que sin duda el gobierno tiene también que mejorar, porque hay un problema de diseño estructural, además de los problemas propios de la ministra Cedini. Le agradecemos por esta conversación en esta tarde de viernes, aquí en Lo que queda del día en Cooperativa, a Eric Latorre, analista político, director del Magíster en Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma. Gracias, Eric, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Se tomó la agenda uno de los temas que había sido de los menos destacados dentro de la nueva agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, la ACOT del presidente José Antonio Kast. La Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile se declaró en estado de alerta ante la posibilidad que el gobierno entregue nuevas facultades a Carabineros y la PDI para ingresar y actuar directamente en fronteras, puertos, aeropuertos y otras áreas sometidas a control aduanero según la legislación vigente.
¿Qué implica esto? ¿Sería legal? ¿Qué cambios se necesitan? ¿Cómo opera hoy el sistema? Parte de lo que vamos a conversar con Javier Uribe Martínez. Él es abogado, especialista en Derecho Aduanero y Comercio Internacional. Fue además abogado jefe del Departamento Judicial Nacional, de la Subdirección Jurídica del Servicio Nacional de Aduanas y subdirector de Fiscalización del mismo servicio, además de jefe del Departamento Nacional de Subastas y Mercancía. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido a esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Hola, Rafael, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Javier, ¿es llamativa esta idea? ¿Qué tan innovadora es? ¿Es algo que ustedes habían escuchado en algún minuto en los últimos años, esta posibilidad de dar nuevas facultades para operar en esta zona fronteriza a Carabineros y la PDI? Es llamativa, por un lado, siempre, pero es histórica. Diría que por muchos años este planteamiento y esta discusión, si se quiere, problemática, ha sido planteada. De hecho, recuerda que cuando fui subdirector de fiscalización, tuvimos esta misma situación y logramos ponernos de acuerdo con los altos mandos de la policía y también con aquel entonces la subsecretaría del Ministerio del Interior, para más que superponer facultades, era para generar un trabajo coordinado, donde nos apoyáramos y sumáramos las facultades de acuerdo a las atribuciones que la ley le otorga a cada uno de ya sea de la policía como de la aduana. Y particularmente en el caso de la aduana está facultada exclusivamente para operar en zonas primarias, pues, generando a través de su ley orgánica y de la ordenanza de aduana, poder revisar y controlar todas las mercancías que ingresan y que salen del país. Por lo tanto, yo creo que, bueno, además habría que conocer bien si esto está incorporándose en un proyecto de ley, si es simplemente una instrucción y cuál es la interpretación. Habría que conocer el contenido normativo que podría permitir eso. Pero además hay que buscarle el sentido. ¿Cuál es el sentido de que las policías puedan ingresar? Porque lo que se revisa en un punto habilitado y se controla es, por parte de la aduana, en su facultad exclusiva, es precisamente el contenido que han de tener las mercancías que van ingresando o saliendo del país. Javier, para dar contexto también a quienes nos escuchan, ¿cómo nos podrías explicar qué es exactamente hoy una zona primaria aduanera y por qué tiene un régimen jurídico particular? Sí, bueno, todos los puntos de ingreso y salida del país que están habilitados y que son los espacios regulares por los que entra y sale la mercancía, tienen presencia aduanera. La zona primaria es como la puerta de entrada de todo lo que ingresa y sale del país. Y en esa ubicación es donde la aduana puede ejercer toda su potestad aduanera, de acuerdo a las atribuciones que tanto la ley orgánica como la ordenanza de aduana le entregan. Es un régimen y un espacio que está debidamente delimitado, está regulado particularmente, si uno lo observa, en un decreto del Ministerio de Hacienda, que es el decreto 30. Entonces ahí uno puede identificar los espacios aéreos, marítimos y terrestres, no es solo marítimo, por los cuales pueden ingresar regularmente las mercancías y las personas. El ingreso de Carabineros y la PDI a una zona primaria, ¿es algo nuevo o ya hay facultades bajo determinado contexto jurídico? ¿Hay alguna excepción con la cual puedan ingresar? O sea, pueden ingresar si, por ejemplo, hace unos días atrás hubo un tremendo hallazgo de alrededor de 400 kilos de droga. Se desbarató una organización transfronteriza y en la que participaron colaborativamente distintas entidades del Estado. La Fiscalía, por un lado, con la Policía de Investigaciones y con el apoyo de la aduana y otros organismos internacionales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si hay una atribución que puede ser recogida en el contexto de una investigación, podría permitir que eventualmente las policías pudieran ingresar, pero bajo la coordinación de quien tiene la potestad aduanera y que tiene las facultades para fiscalizar, que es precisamente el Servicio Nacional de Aduana. No hay que olvidar que hay una ley de bases que organiza la administración del Estado, que obliga a los organismos del Estado
a actuar de manera coordinada, sumando en definitiva las facultades de cada uno. O sea, yo creo que las policías no pueden simplemente llegar y entrar, porque además, insisto, hay que buscar cuál es el sentido de eso, porque además la labor aduanera, de fiscalización aduanera, es muy técnica, es muy precisa y requiere un conocimiento acabado como lo tienen en su gran mayoría los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas. ¿Cuál sería entonces el punto de conflicto jurídico con esta propuesta y la mirada que tienen los funcionarios desde la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile? Sí, yo creo que siempre hay un celo respecto de las potestades que tiene cada institución, eso es evidente. Pero para poder tener una respuesta precisa habría que conocer, y que entiendo que no se conoce, cuál es el sentido y cuál es el alcance que ha de tener ya sea una instrucción del Ministerio hoy día de Seguridad o la intención de modificar una norma aduanera. O sea, para poder conseguir que las policías puedan simplemente ingresar a la hora y el día que quieren, tendrían que tener facultades expresas para que así pudieran hacerlo. ¿Puede existir una actuación simultánea de aduanas y las policías sin que se produzca una superposición de competencias? Podría haber si cada uno está, y eso ocurre. Por eso es que es muy importante una norma que está en la Ley de Base de Administración del Estado, que obliga al organismo del Estado a actuar en forma coordinada. Me recuerdo hace muchos años atrás, yo diría unos 15 años atrás, cuando se crearon los tribunales tributarios y aduaneros, se generó un conflicto entre la aduana y la PDI que fue en parte resuelto por el Tribunal Tributario y Aduanero de Arica. Y ese tribunal ordenaba a que en el fondo los recursos se optimizaran y se usaran de la mejor forma posible, llamando a las instituciones a actuar de manera coordinada. Podría perfectamente la aduana estar, por un lado, haciendo una investigación importante para, por ejemplo, intervenir en un contenedor, y al mismo tiempo podría la Policía de Investigaciones, dirigida por el Ministerio Público, podría estar haciendo su propia investigación, pero respecto de una misma situación, y se podrían encontrar, y eso ha ocurrido en algunas ocasiones. Por eso insisto que la suma de facultades y la coordinación, la información, la comunicación, el análisis del riesgo son los focos más importantes que hay que destacar acá. Es el abogado Javier Uribe Martínez, que, entre otras cosas, ha tenido varios cargos durante su trayectoria en el Servicio Nacional de Aduanas, entre ellos la subdirección de fiscalización de este servicio, además de la jefatura del Departamento Nacional de Subastas y Mercancías. Javier, ¿cómo se podría esto zanjar? ¿Qué debate va a abrir? Porque entiendo que los funcionarios lo que ven es que pueda quedar debilitado el Servicio Nacional de Aduanas al tener esta facultad y esta autonomía a Carabineros y la PDI. ¿Qué perjuicio podría haber ahí? ¿Por qué se enciende esta alerta? Bueno, yo creo que por el celo institucional, insisto que es muy importante saber bien cuál es el alcance o la intención y el propósito, el para qué las policías tendrían que ingresar a las zonas primarias. Podría haber tensión entre instituciones que buscan desbaratar. La aduana tiene esa misión también, investigar, por ejemplo, el crimen organizado transfronterizo. Podría haber una duplicidad de acciones que en el fondo generarían o podrían presentar al Estado como un Estado ineficiente. A mí me parece que la recomendación es sentarse a conversar y a trabajar, y no simplemente imponer una idea que no sé si hoy día tiene además un asidero jurídico. Hay que conocer bien cuál es la fuente que hoy día impulsa o trata de justificar que las policías puedan ingresar a estas zonas primarias, que insisto, la potestad aduanera es una potestad que viene entregada por la ley y que es de exclusivo uso para el control del ingreso y salida de las mercancías para el Servicio Nacional de Aduanas. Finalmente, ¿cuál sería desde tu punto de vista el equilibrio adecuado desde lo jurídico entre seguridad y control aduanero? Si alguien propusiera efectivamente revisar cómo se está ahora, ver qué cambios se pudiesen hacer. Yo creo que hay un equilibrio conversando, transparentando lo que se pretende. Yo creo que hay que confiar en las instituciones, hay que confiar en el Servicio Nacional de Aduanas y en cómo realiza sus labores. Hay que sumar facultades,
hay que abrir la información, seguir generando resultados producto de la coordinación. No olvidemos que también en las zonas primarias está la Policía Naval, como que no se lo ha mencionado mucho, pero la Armada de Chile algo tendrá también que decir. Yo creo que sentados a la mesa, en una conversación aclaratoria además, porque pareciera ser que hoy día los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas están ciegos, saben de la posibilidad de que a lo mejor las policías puedan ingresar, pero si no se transparenta la información, no vamos a conseguir un equilibrio que además implique actuaciones que estén conforme a la normativa legal y constitucional. Le agradecemos por esta conversación al abogado especialista en Derecho Aduanero y Comercio Internacional Javier Uribe Martínez, aquí en Lo que queda del día, con este tema, cierto, que va a seguir en el debate después de esta postura emitida por la Asociación de Funcionarios de Aduanas. Muchas gracias, Javier, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, Rafael, y a la Radio Cooperativa. Los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han registrado 340 atenciones relacionadas con el eclipse solar hasta la mañana de este viernes, principalmente por mareos, molestias generales, problemas oculares y consultas para resolver dudas tras la observación del fenómeno astronómico. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, la mayoría de las asistencias se han registrado en los hospitales de la región, que han atendido a 233 personas desde que tuvo lugar el eclipse. A ellas se suman 89 consultas en centros de atención primaria y otras 18 intervenciones del Servicio de Urgencia Médica Summa 112. Las gafas homologadas son uno de los problemas. Entre los motivos de consulta predominan los cuadros de mareo, las molestias oculares surgidas después de contemplar el eclipse, además de otras molestias generales. Lo que decíamos de las gafas homologadas fueron uno de los elementos fundamentales para observar con seguridad el eclipse de sol, el primero visible desde la península ibérica en más de un siglo, ya que mirar directamente al astro sin la protección adecuada puede provocar lesiones en la retina. Durante un eclipse, la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y reduce de forma considerable la luminosidad ambiental. Esa menor sensación de luz puede generar una falsa sensación de seguridad y hacer que una persona mantenga la mirada fija durante más tiempo. Sin embargo, parte de la radiación solar continúa alcanzando el ojo y puede causar daños, incluidas quemaduras en la retina. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.